La economía de Vietnam experimentó en 2022 su mayor tasa de crecimiento económico desde 1997 con un 8.02%, la cifra más alta entre los países del sudeste asiático. Pero esto no es nada nuevo para un país que pasó de ser uno de los más pobres del mundo a ser uno de los de más rápido crecimiento las últimas 3 décadas. Vietnam sufrió una guerra entre 1955 y 1975, y se podría pensar que luego de terminada la guerra fue cuando su economía despegó, como lo hizo por ejemplo Alemania o Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en Vietnam no ocurrió así. La razón es que la visión socialista dominaba el país. De modo que las preguntas son: ¿cómo fue que surgió entonces el milagro económico de Vietnam? ¿Por qué las tensiones entre China y Estados Unidos benefician a este país? ¿Y por qué se dice que Vietnam podría ser la próxima China? Resulta que en 1954, Francia, un colonizador de Vietnam, se retiró del país. Después de esto, Vietnam se dividió. En el norte adoptaron una ideología comunista y en el sur una ideología capitalista. Era la época de la Guerra Fría y el norte tenía el apoyo de la Unión Soviética y de China, y el sur contaba con el apoyo de Estados Unidos. Pero se suponía que ambos territorios, el norte y el sur, debían celebrar elecciones para reunificar el país según un acuerdo firmado con los franceses. Pero Estados Unidos temía que los comunistas ganaran las elecciones, por eso comenzó a enviar militares y recursos a Vietnam del Sur. Y así fue como se desencadenó la famosa Guerra de Vietnam. Finalmente la guerra resultó muy larga y complicada para Estados Unidos, lo cual lo llevó a retirarse de Vietnam del Sur en 1975. Esto facilitó el triunfo de Vietnam del Norte, y en 1976 se reunificó el país bajo el dominio comunista. Como era de esperarse, Vietnam quedó en las ruinas, y se calcula que hubo más de 1 millón de muertos entre civiles y militares. Pero el auge de la posguerra con la reconstrucción no se dio como en Alemania o Japón. Eso debido en gran parte a que tras la reunificación se trató de imponer en todo el país un sistema de economía socialista. La planificación es una característica clave de las economías centralizadas y comunistas. Por eso, al mejor estilo de la Unión Soviética, creaban planes quinquenales, con los cuales se buscaba fijar los precios, colectivizar la agricultura y nacionalizar las industrias. Sin embargo, al poco tiempo de implementar un plan quinquenal de 1976 a 1980, quedó claro que la estrategia no funcionaba. El descenso de la producción agrícola era el primer indicador del deterioro general de la economía. Y a pesar de que la agricultura siempre había sido la base del país, la población sufría de escasez de alimentos, por lo que la economía apenas sobrevivía, en gran parte gracias a que la Unión Soviética fue durante mucho tiempo el mayor socio comercial de Vietnam. El país se unió a Comecon, que fue una organización liderada por la Unión Soviética como oposición al Plan Marshall de Estados Unidos. Comecon era básicamente una organización para facilitar el comercio entre naciones comunistas como Polonia, Alemania Oriental y Cuba. Pero la Unión Soviética comenzó a derrumbarse y su ayuda comercial y financiera a Vietnam de $4 millones diarios se agotó, por lo cual la economía del país asiático ya no tenía fondos suficientes ni siquiera para importar productos esenciales como petróleo, fertilizantes y acero. Además, sufría una tasa de inflación cercana al 400%. En ese punto había quedado claro que el comunismo no estaba dando resultados, así que se puso en marcha un plan que resultaría fundamental para el ascenso económico de Vietnam. En 1986, el Partido Comunista Vietnamita se propuso transformar su economía de un modelo de planificación centralizada a otro más cercano al libre mercado para asignar los recursos. Las reformas conocidas como Doi Moi fomentaron la industria privada, reconocieron los derechos privados sobre la tierra y abolieron la agricultura colectiva. En un principio se centraron en la agricultura teniendo en cuenta que el 70% de la población activa trabajaba en el campo. De manera que las reformas se orientaron hacia la agricultura individual con ánimo de lucro, en la que los agricultores eran libres de fijar sus precios y quedarse con cualquier beneficio, lo cual condujo rápidamente a una mejora en la producción agrícola. Antes de las reformas, con las granjas colectivas, los agricultores estaban obligados a suministrar la mayor parte de su producción a las cooperativas estatales, por lo tanto no habían incentivos para ser productivos. Pero con la liberalización la situación mejoró tanto que Vietnam, que en 1988 estaba al borde de la hambruna en algunas zonas del país, se convirtió un año después en el tercer mayor exportador mundial de arroz. Las reformas no se detuvieron en la agricultura.
También se fomentó la inversión extranjera, se redujeron las barreras al comercio, se redujo el papel de las empresas estatales y se eliminaron prácticamente todos los controles de precios, con excepción de los combustibles, la electricidad y el transporte. En el momento de las reformas, más del 60% de la población en Vietnam vivía en la pobreza, y en 2005 ya había descendido por debajo del 20%. El PIB por persona comenzó a crecer de manera exponencial. La tasa de inflación pasó de niveles del 400% a niveles por debajo del 10% una década después de las reformas. La integración al comercio mundial fue fundamental para impulsar los esfuerzos de estas reformas. En 1995, Vietnam se adhirió a la zona de libre comercio de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En 2000 firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y lo más importante, en 2007 ingresó a la Organización Mundial del Comercio. Esta rápida integración al comercio mundial ayuda a que se convirtiera en una parte clave de la cadena de suministro mundial de textiles, calzado y fabricación electrónica. Grandes empresas como Adidas, Nike, Apple y Samsung, entre muchas otras, ahora tienen presencia manufacturera en este país asiático. Incluso se dice que puede reemplazar a China como la fábrica del mundo. La pandemia hizo ver al resto del mundo la necesidad de diversificar la cadena de suministro para reducir su dependencia de China. Durante varias décadas, la mayoría de países se aprovecharon de la mano de obra barata china. Sin embargo, China ya no es un país de mano de obra barata. Incluso se podría decir que tiene mano de obra costosa si se compara en términos globales. Además, China está siendo cada vez más hostil y controlador con las empresas extranjeras. El envejecimiento de su población se está convirtiendo en un obstáculo para el crecimiento económico. Pero el mayor riesgo para las empresas e inversionistas extranjeros es el posible conflicto militar de China con Estados Unidos. Por eso las empresas extranjeras han comenzado a diversificar sus cadenas de suministro y Vietnam es uno de los países más beneficiados. Las empresas han estado trasladando su producción a Vietnam para aprovechar los bajos costos, la infraestructura desarrollada en los últimos años y el entorno empresarial favorable. Por ejemplo, Foxconn, el fabricante de productos electrónicos que contrata con todas las grandes empresas tecnológicas, incluida Apple, anunció que invertiría $300 millones en una nueva fábrica en Vietnam. Google anunció recientemente que planea trasladar hasta la mitad de la producción de sus teléfonos Pixel a Vietnam, mientras que Microsoft ha utilizado a Vietnam para fabricar parte de su producción de Xbox. Hace unos años estas empresas habrían producido estos artículos exclusivamente en China, pero ahora buscan alternativas para disminuir el riesgo de depender de China, y Vietnam es una de las mejores alternativas. Sin embargo, a pesar de que es un país atractivo para la inversión extranjera, es muy difícil que llegue a reemplazar a China, y el factor más limitante es el tamaño de su población. China tiene una población de 1.400 millones de personas, mientras que la de Vietnam solo se acerca a los 100 millones, por lo cual nunca llegará a ser más que una fracción de la de China. Además, Vietnam todavía es un país de ingresos medios con rápido crecimiento económico, y esto tiene un riesgo, porque los trabajadores se terminan beneficiando del aumento de la riqueza del país, es decir, que comienzan a recibir mayores salarios porque empiezan a capacitarse y a educarse. Y mayores salarios significa que la industria manufacturera ya no será tan barata como antes, y puede terminar perdiendo la ventaja competitiva inicial que era tener una mano de obra barata. En fin, Vietnam pasó de una economía planificada y estatizada a una más libre y abierta al mundo, y de esta manera pudo salir de la pobreza. En la actualidad es uno de los países con mayor proyección, pero no le alcanza para ser la fábrica del mundo, sino para ser una alternativa más para los inversores que buscan salir de China. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.